Evangelio de enero 23, 2015, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio corto, muy intenso, seguimos todavía en capítulo 3 de San Marcos, al inicio del ministerio de Jesús, cuando Jesús está viendo la necesidad tan grande que hay de multiplicar esfuerzos. Jesús se retira a un lugar específico, al monte. Dice San Lucas y San Mateo que pasó la noche orando. San Marcos no hace referencia a eso. Pero él llamó a los que él quiso. El Bautista, cuando le cuestionan sobre Jesús, sus propios discípulos dice: nadie puede apropiarse nada si no le es dado de arriba. Y en ese sentido se puede perfectamente ver cómo la vocación viene directamente de Dios. Ninguno de nosotros puede por sí mismo escoger ser sacerdote o consagrado, simplemente porque la llamada es muy fuerte. Se requiere la gracia especial que Dios da para poder responder. De otra manera fallamos. Si teniendo la gracia y por las dificultades de nuestra voluntad fallamos tanto, el que pretendiera tenerla sin la gracia y sin el llamado particular simplemente le es imposible. Llamó pues a los que él quiso, y ellos lo siguieron. La llamada de Jesús es una llamada atrayente, imperiosa, seductora. No es una llamada que se imponga en el sentido del deber. Es una llamada que seduce. Es una llamada que subyuga en el amor, en la alegría y en el gozo. En el Evangelio en griego dice que hizo a los 12 para que se quedaran con él. Nuestra traducción dice los constituyó. Él los hizo para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para expulsar demonios. Vemos cómo hay un itinerario de formación. De entre los discípulos que ya lo seguían, él llama a unos en lo particular para darles la carga adicional de atender a sus hermanos. No los hace superiores a los otros. No los hace diferentes a los otros. En un amor especialísimo y conociendo que pueden con la carga, les da esta responsabilidad de amar a sus hermanos en el mismo sentido de diaconía, de servicio que el propio Señor tiene. Así que a todos los que Él llama, nos pide precisamente servir a los otros, no sintiéndonos superiores, sino sintiéndonos siervos. Después de eso, de estar con Él, para poder aprender, entonces se irá a predicar el reino y a hacer presencia del reino expulsando demonios. Constituye a 12 personas específicas. No son nombres genéricos, sino hombres de carne y hueso. El primero entre iguales, es Simón, a quien desde el principio le llamó Kefa,
es decir, roca, que en latín se traduce Petrus, pero inclusive en griego, Petram. Petram, Petrus, Pedro, roca. A Santiago y Juan, los hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo, Judas, Iscariote, que lo traicionó. Ser llamado por Dios no significa, como algunos románticos quisieran, que se nos ha dado una gracia especial irrompible, la cual nos asegura en la línea de la gracia inefable que estamos salvados y predestinados. De ninguna forma. Seguimos en la lucha. Y la carga de servicio es mucho más. Porque el Señor dice, al que mucho se le dará, mucho se le pedirá, mucho se le exigirá. Y al que mucho se le confía, se le exigirá aún más. El valor más importante que tenemos en nuestra iglesia no es necesariamente los sacramentos. El valor más importante son los hijos de Dios. Y cuando Dios nos llama a servir a sus hijos, lo que Él quiere es que hagamos todo lo necesario para poder conducir a esos hijos sanos y salvos de regreso a la casa del Padre. Vemos cómo Judas el Iscariote, que había sido constituido de los 12, de los apóstoles, lo traiciona. Judas, en su libertad, abusa de esa libertad por voluntad propia. Traiciona y vende al Señor. Y no conforme con eso, posteriormente es incapaz de confiar en la misericordia de Dios y se ahorca. ¿Dónde nos podemos encontrar tú y yo? Cada uno de nosotros somos llamados por la misericordia de Dios a estar con Él, para servirle de diferente forma, pero para estar con Él. Unos somos llamados para servir a los hermanos de una manera especial, otros de otra forma, todos llamados al cielo. Queridos hermanos, que no nos pase como al Iscariote, que pensando que tenemos ya el cielo abierto, vayamos a caer en otro lugar. Que no tengamos presunción, antes bien temor de nosotros mismos, de la manera en que fallamos y le fallamos al Señor diariamente. Al menos lo digo por mi persona. Dios les bendiga, hermanos.